Hola, bienvenidos. Aquí estamos con el curso de Apocalipsis. Vamos a estar viendo este libro fascinante en estas semanas. Así que espero que, bueno, espero que estén entusiasmados, interesados, porque pienso que puede ser un estudio muy interesante, ¿no? Me encanta lo que dice versículo 3 del capítulo 1. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan la lectura de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque ya se acerca el tiempo. Así que nosotros vamos a estar viendo este libro. Vamos a estar tratando de verlo por lo que es y no lo que queremos que sean. Vamos a ver un poco los objetivos de este curso. En primer lugar, tenemos identificar y explicar las distintas formas de interpretar el Apocalipsis, Vamos a hablar, sobre todo en la clase que viene, acerca de las distintas escuelas de pensamiento. Vamos a tener que hablar de milenio porque eso afecta mucho la forma en que la gente entiende el milenio. Vamos a estar viendo, bueno, eh, eh, la estructura del libro y la forma en que la gente aplica eso a ver si Apocalipsis se está hablando de eventos pasados, eventos futuros, o si está usando un simbolismo solamente. Entonces, vamos a hablar de esas cosas. También queremos comprender el trasfondo literario, cultural e histórico del Apocalipsis. Eso es muy importante porque el Apocalipsis no apareció de la nada, ¿no? Tiene un trasfondo y tiene un trasfondo que podemos estudiar, que podemos comprender y así mejor interpretar el libro. Y eso nos lleva a tres: poder leer e interpretar el Apocalipsis en forma congruente con las normas de la interpretación bíblica en general. Eso es muy importante, ¿no? No sé cuántas veces yo veo que la gente se olvida de temas como el contexto, como eh, entender el simbolismo, toda esa cosa. Nos olvidamos, llegamos al Apocalipsis como si nunca hubiéramos aprendido cómo leer la Biblia. ¿No? Entonces, nosotros queremos leer e interpretar en forma congruente con las normas de la interpretación bíblica en general. Eso es importante. Y número 4, saber aplicar las enseñanzas del Apocalipsis a la iglesia moderna. Ahí está el truco, ¿no? Porque no es solamente entender lo que Juan tenía para decir a sus lectores, sino ver lo que la Biblia dice hoy en día. Nosotros creemos que este es un libro vivo, que la palabra de Dios no pierde su actualidad, que siempre tiene algo para decir al lector moderno. Entonces nosotros tenemos que saber leer y aplicar el Apocalipsis. Así que, bueno, esos puntos son importantes. Quiero hablar un poco de las notas. Es la parte que menos me gusta y les confieso que no escuchen los de David, pero la parte que menos me interesa, ¿no? Realmente la nota es porque sí, porque tenemos que hacer esto, ¿no? A mí me interesa que entiendan el libro, que aprendan sobre el Apocalipsis, ¿no? Entonces, mi meta no es hacer una cosa difícil. Esto, la verdad, es más fácil de cuando lo hacemos en persona. No hay ensayo, no hay proyecto. Es pura prueba. Prueba de cuestión de preguntas con opción múltiple, más que nada, ¿no? Entonces, tenemos 12 pruebas diarias, digamos, pruebas sobre la lectura que han hecho para cada curso. Eso ya empieza con la tercera clase, ¿no? Tenemos un examen parcial sobre los primeros
11 capítulos del libro y después tendremos un examen final sobre capítulo 12 a 22, ¿no? Entonces, esos exámenes valen 20% cada uno y las otras pruebas 5% cada uno para un total de 60%, que para el curso en total 100%, ¿no? Bastante fácil. Así que yo no quiero que esas pruebas sean difíciles, ¿no? Más que nada son para decir, sí, yo hice la lectura, ¿no? Bien. Nosotros vemos en el Apocalipsis un libro como ninguno, ¿no? Abrimos este libro y nos sorprende la cosa que vemos ahí. Sobre todo si nos hemos limitado a leer y estudiar el Nuevo Testamento. Cuando llegamos al Apocalipsis, es algo distinto. Pero lo que me llama la atención, que es un libro que muchos cristianos evitan, ¿no? Dicen, no vamos a hacer un estudio del Apocalipsis porque es muy complicado. Yo no leo mucho el Apocalipsis porque no lo entiendo. Dicen cosas así. Pero a la vez, todos tienen su opinión sobre lo que significa. Y cuando yo empiezo a hacer un estudio sobre el Apocalipsis, la cantidad de ideas preconcebidas que tenemos es impresionante, ¿no? Es impresionante. Ahora, debo mencionar, quiero tratar de recordarlo, van a ver que lo que dice PowerPoint, no es PowerPoint, pero parece PowerPoint, no va a tener mucho contenido. O sea, lo más importante está en el cuaderno, lo digo así, aunque es un cuaderno virtual, ¿no? El cuaderno de Apocalipsis. Entonces, ahí pueden seguir casi toda la clase, van acompañados por un capítulo en el cuaderno. Así que estamos en el capítulo 1, bueno, lo que dice introducción, así que pueden seguir ahí. Yo tengo el cuaderno acá, que lo tengo, ¿no? Yo lo puse a ver si se puede ver, ahí está. Lo puse en la aplicación de Amazon, de Kindle. Y se lee bastante bien ahí. Es un PDF, ¿no? Pero ahí van a tener los detalles de lo que vamos hablando, no más detalles. Siempre me gusta guardar algo para mí, para que me escuchen, ¿no? Porque si yo pongo todo ahí, no me van a escuchar. Entonces, ahí está. Entonces, por ejemplo, dice, es un libro como ningún otro. Muchos cristianos evitan leer y estudiar el libro de Apocalipsis. Sin embargo, casi todos tienen opiniones fuertes e ideas preconcebidas en cuanto al libro. Bueno, es lo que acabo de decir, ¿no? Pero es llamativo, ¿no? Que la gente no quiere estudiar el libro, pero ya sabe lo que dice, ¿no? Y nos ponemos a pelear por eso, ¿no? Por ahí yo veo muy poca tolerancia de otra forma de interpretar el libro, de otra forma de entender el libro. Yo le voy a decir, en la historia ha habido cristianos fieles, cristianos estudiosos, eruditos, que han llegado a conclusiones distintas. Y yo voy aprendiendo, voy modificando mi forma de entender el libro. Entonces, si uno se clava en una posición y dice, esta es la única posición aceptable, eso no va. Tenemos que ser generosos, tenemos que ser humildes, porque es un libro complicado, es un libro difícil. Yo le voy a dar explicaciones que tienen sentido para mí y le quiero enseñar una forma de leer el libro que yo creo que le va a ayudar a llegar a conclusiones más sólidas, ¿no? Pero, por ejemplo,
hace cosa de 10 años, un poquito más, yo publiqué un libro con otro hermano acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿no? Bueno, en una iglesia estaban haciendo el estudio y me escribió el maestro de la clase. Dice, me ha gustado su libro, pero me dio pena que no haya hecho más investigación. Bueno, eso me sorprendió, ¿no? Dice, sobre todo en cuanto a la fecha en que se escribió el libro, y me envió un enlace para un sitio de internet que bueno, argumentaba a favor de una fecha muy temprana para la escritura del libro. Bueno, me sorprendió que me haya dicho que yo no había hecho investigación. Así que yo le envié un listado de libros, ¿no? Bueno, estos libros afirman la posición que usted ha tomado. Estos libros afirman esta posición. Aquí están las razones por las cuales la mayoría de los eruditos hoy en día rechazan la posición que ha tomado. Le envié un tocazo de información que no había puesto en el libro porque es muy para especialistas, ¿no? Entonces, el libro era más bien popular. No había puesto toda esa información, pero la investigación la había hecho, ¿no? Entonces, tenemos que ser más generosos y entender este sitio. Yo me di cuenta que este hombre, lo único que había hecho era ver ese sitio. Él no había hecho nada de investigación, ¿no? Entonces, si leemos un solo autor sobre el Apocalipsis, podemos sacar una conclusión y decir, esta es la única forma de ver el libro. O van a escuchar este curso, bueno, el hermano Timothy dijo tal cosa, entonces es así. No, no es así. No es así. No digo, yo no voy a buscar decir cosas que no sean ciertas, pero todo lo digo diciendo, es lo que yo entiendo hasta ahora. Pero voy entendiendo más y espero seguir aprendiendo más y más acerca de la Biblia y acerca del Apocalipsis. Bien, me iba a presentar más y me doy cuenta que no lo he hecho. Al final del curso lo hago un poquito más. Bien, es un libro como ninguno, pero a la vez es un libro como muchos. Es un libro como muchos, ¿no? Al final de la página aquí en el cuaderno dice, hay una cita de Eugene Peterson, un autor en inglés, dice, en 404 versículos encontramos 518 referencias a otras escrituras. 518 referencias en 404 versículos. Otro ha dicho, si pudiéramos sacar de Apocalipsis todas las frases, términos e ideas que vienen del Antiguo Testamento, nos quedarían un par de párrafos nada más, ¿no? O sea, el Apocalipsis depende muchísimo del Antiguo Testamento y eso va a ser una cosa que enfocamos mucho en este curso. Yo le voy a hacer leer los pasajes del Antiguo Testamento, los más relevantes, y la mayoría de las pruebas que hacemos en el curso van a ser sobre ese tema. Las lecturas que van a ser en el Antiguo Testamento, porque si no entendemos el Antiguo Testamento, no vamos a entender el Apocalipsis. La gente, sobre todo los que habían sido judíos o los que eran judíos entre los cristianos en la provincia de Asia en el primer siglo, ellos conocían bien las escrituras, conocían bien la interpretación del Antiguo Testamento. Vamos a mencionar, creo que, no sé en cuál clase, vamos a mencionar más un tal Teodosión. Teodosión era un judío, no era cristiano, nunca se hizo cristiano, pero un judío que creen que trabajaba en la ciudad de Éfeso, no saben bien, publicó una traducción de las antiguas, del Antiguo Testamento, una traducción al griego,
¿no? Una nueva traducción. Entonces lo publicó más o menos en el año 150, así que unos 50 años después del Apocalipsis. Pero es interesante ver que hay frases en el Apocalipsis que coinciden palabra por palabra con esa traducción y no con la Septuaginta y no con el texto hebreo, ¿no? Pero sí con esa traducción que se ve que nació del entendimiento de los judíos de esa zona. Interesante. Porque se cree que Juan había vivido en Éfeso, tal vez estudió con los mismos profesores, tal vez conoció a los mismos judíos, la misma comunidad. Quién sabe, tal vez conoció a Teodosión, no lo sabemos, ¿no? Pero interesante, sobre todo Teodosión hizo una traducción del libro de Daniel, que cuando San Jerónimo hizo el Vulgata, dijo que esa traducción de Teodosión era superior a la de Septuaginta, que no servía, decía él. Y él basaba la Vulgata en lo de Teodosión, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay cosas que coinciden ahí, pero lo que digo, por ejemplo, el profesor Ray Vander Laan, que ha hecho mucho sobre la Tierra Santa, habrán visto algunos de sus videos, él cuenta de cómo los judíos aprenden a sus escrituras, que ellos, pero aprenden de memoria sus escrituras. Entonces, cuando uno cita una frase de un pasaje bíblico, para ellos todo ese panorama se abre. Y como me pasó a mí esta mañana, estaba viendo la frescura de la mañana porque hoy va a ser un día de calor acá en Texas, pero esta mañana estaba lindo y estaba pensando en lo que decía, de que Dios paseaba por el huerto de Edén en la frescura de la tarde, creo que dice ahí, ¿no? Pero en la frescura, y pensé en este pasaje. Así que así pasa. Veamos lo que dice. Este libro representa varios géneros literarios. Primeramente se presenta como una epístola. Es importante. Es una carta del apóstol Juan a cristianos en la provincia de Asia. Y el mensaje de este libro tiene que tener sentido para ellos. Pero vamos a ver elementos de epístola acá. Vamos a ver elementos de profecía. Y eso es muy importante. Como digo, muchas veces cuando uno lee Apocalipsis, si no conoce bien los profetas del Antiguo Testamento, todo esto parece muy nuevo. Pero si conoce bien los profetas del Antiguo Testamento, dice, eso viene de Daniel, eso viene de Ezequiel, eso viene de Zacarías, eso viene de Isaías. No son cosas nuevas, ¿no? Entonces, tenemos que entender cómo funcionan los libros de profetas en el Antiguo Testamento, cómo funcionan los libros de profecía. Le doy una pista. Las profecías, por ejemplo, de Jeremías, cuando él veía distintos oráculos. Varios oráculos hablaban del mismo evento de cuando los babilonios iban a conquistar a Jerusalén. Él no estaba relatando una cronología, una serie de eventos, sino él veía, ¿no? Distintos oráculos que ilustraban la misma cosa. Creo que eso lo vamos a ver en Apocalipsis. Bueno, ya me estoy adelantando. Y vamos a ver que se presenta como un apocalipsis, porque la literatura apocalíptica era muy común en aquel entonces, era una forma de escribir, eso es lo que vamos a estudiar ya para la tercera clase, como era la literatura apocalíptica, ¿no? Y ustedes van a leer unas porciones de unos libros apocalípticos para ver que no para buscar ningún código oculto en esos libros, sino para ver cómo funcionaba la literatura apocalíptica. Así que vamos a ver que este es un libro como muchos. Bien, vamos a hablar
el autor del libro. El autor del libro. El autor se presenta como Juan. No dice mucho más que eso, dice Juan, ¿no? No, pero Justino Mártir declaró: hubo un cierto hombre con nosotros, cuyo nombre era Juan, uno de los apóstoles de Cristo, quien profetizó por una revelación que le fue dada, que los que creyeron en nuestro Cristo morarían 1000 años en Jerusalén, y que de allí en adelante tendría lugar la resurrección general y eterna y el juicio de todos los hombres. Así que Justino Mártir, ¿no?, ya identificó a Juan como el autor. Y tenemos a Ireneo, Clemente, Orígenes, Tertuliano e Hipólito de Roma, que también afirman que Juan el apóstol escribió el Apocalipsis. Pero había otras teorías, porque Papías menciona que había 2 discípulos llamados Juan y que uno se conoce como Juan el presbítero, ¿no? Eso que dice Eusebio, que era bueno, escribió en el 3er siglo, ¿no? Pero seguía lo que había dicho Papías, ¿no? Entonces, en la Vulgata, Jerónimo dice que Juan el presbítero escribió 2 y 3 de Juan. Entonces, él no dice que escribió Apocalipsis, pero sí habla de este otro Juan que él creía que había escrito otros libros. Luego, tenemos a Dionisio de Alejandría, ¿no?, en el siglo IV, que señaló que Juan nunca en sus escritos se nombraba a sí mismo, como hace en el Apocalipsis. Y observa que la teología es distinta, según él, ¿no? Dice, Juan siempre habla de amor y de luz y de gracia, y esas palabras casi no se encuentran acá, ¿no? Y esos conceptos no se encuentran acá. También nota que el griego es inferior al griego de los otros escritos de Juan, ¿no? Que el Evangelio tiene un griego mejor. El griego del Apocalipsis, en primer lugar, Juan se nota en sus escritos que tal vez tenga un entendimiento básico de griego. Si uno estudia griego, los escritos de Juan son los escritos más fáciles para leer, porque él usa un vocabulario reducido. Pero en el Apocalipsis, ¿no?, ya la gramática no es lo que es en los otros libros de Juan, ¿no? Entonces, a base de eso, Dionisio sugiere que el autor fue otro discípulo llamado Juan. Dice, tal vez Juan Marcos, quien escribió el 2 evangelio, ¿no? O tal vez otro Juan que vivía en Éfeso. Bien, unas observaciones. Los argumentos de Dionisio están a base de conjetura. No presenta evidencia, solamente está leyendo y dice, a mí me parece que esto no es de Juan, ¿no? No cita a nadie que diga eso, no tiene otro testigo que afirmen eso, solamente está escribiendo así, como pasa hoy en día tantas veces, ¿no? Luego, las variaciones gramaticales tienen explicación. De hecho, el estilo, escuchen esto, viene del cuaderno, el estilo de Apocalipsis parece más los otros libros de Juan de lo que parece al resto del Nuevo Testamento. Entonces, si vamos a comparar Apocalipsis con los otros libros de Apocalipsis, la gramática parece más los escritos de Juan de lo que parece los otros libros. Tenemos que entender que en el Apocalipsis, Juan está citando mucho del Antiguo Testamento. Y por ahí las frases que utiliza van a seguir más un pensamiento hebreo que pensamiento griego, ¿no? Es como cuando yo estoy traduciendo algo del inglés, ¿no? Ya que de por sí
tiendo a cometer errores en español, pero cuando estoy citando de inglés, mucho, ya empiezo a usar estructuras del inglés y no del castellano. ¿No? Esa cosa pasa. Ahora, si existiera otro Juan, su nombre no tendría la credibilidad necesaria para lograr la aceptación del Apocalipsis. ¿Para qué se va a nombrar si nadie lo conoce? ¿No? Cuando uno lee los otros Apocalipsis, los otros libros apocalípticos que había por ahí, ellos siempre nombran a algún famoso para dar más credibilidad a su libro. Este Juan, si va a nombrar a sí mismo y nadie lo conoce, eso no tiene sentido, ¿no? Y no tenemos por qué rechazar el testimonio más antiguo. Entonces, no tenemos por qué buscar otro Juan. Bien, hablemos de la fecha. Existen 3 fechas principales que la gente utiliza, 3 fechas relacionadas con distintos emperadores del Imperio Romano, ¿no? En primer lugar tenemos a Nerón. Esa es una teoría popular. Eso pondría la fecha del Apocalipsis más o menos en el año 68 y una cosa atractiva de eso es que sería antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y muchos creen que este libro fue escrito contra los judíos para hablar de la destrucción de Jerusalén, ¿no? Otros por seguir algunas descripciones de la cantidad de reyes que ya había existido y bueno, llegan a creer que se escribió durante el reinado de Vespasiano, que lo pondría más o menos en el año 75, ¿no? Y luego, creo que lo más popular, ¿no? Lo más aceptado por los eruditos es que se escribió durante el reinado de Domiciano, más o menos en el año 95, casi a final del primer siglo. Ahora, ¿por qué hablan de Nerón o Vespasiano? Bueno, una cosa es que quieren que el libro o creen que el libro habla de la destrucción de Jerusalén, como mencioné. El capítulo 11 nos indica que el templo está en pie. Bueno, el templo fue destruido más o menos en los años 70, ¿no? Entonces, tal vez para el reinado de Vespasiano todavía podrían estar pensando, bueno, apenas se ha destruido, o sea, es una cosa reciente, pero ya para Domiciano han pasado más de 20 años. Y claro, durante el tiempo de Nerón todavía estaba en pie el templo. Apocalipsis 17:10 habla de una serie de reyes. Nerón podría ser el 6º rey. Es un poco difícil contar para que esto sea, pero es muy fácil aplicar eso a Vespasiano. Entonces, por eso más que nada la gente apunta a Vespasiano, porque él cabe bien en esa serie de reyes que tenemos en el capítulo 17. Y cuando se habla de la marca de la bestia, que todo el mundo conoce esto, del número 666, de eso vamos a hablar, pero por la gematría, que era un sistema donde aplicaban valores a los números, se puede escribir el nombre de Nerón en una forma que suma a 666, ¿no? No es fácil y hay que escribir de una forma que no tenemos registro que se haya escrito, pero se puede hacer. Entonces, por eso lo dicen. Ahora, ¿por qué pensamos, y yo me incluyo, por qué pensamos que fue durante la época de Domiciano? Primeramente, y esto es muy importante, bajo Domiciano, el culto al emperador llegó a su cenit.
Domiciano exigía que le adoraran a él mientras ya estaba vivo, ¿no? Estaban adorando a los césares, los emperadores fallecidos, pero él quería en vida que le hicieran culto. Segundo, Ireneo, quien estudió bajo Policarpo, que era un discípulo de Juan, entonces tenemos una cadena directa, afirmó que Apocalipsis fue escrito por Juan en los últimos años del reinado de Domiciano. No tengo... Tertuliano nos dice que Domiciano desterró a Juan a la isla de Patmos, ¿no? Que también tenemos eso. Las cartas describen una persecución localizada, no la persecución general que ocurrió bajo Nerón, ¿no? Muchos dicen, bueno, bajo Domiciano no había una persecución grande por todo el imperio, sí, pero en la provincia de Asia sí hubo, ¿no? Luego, este punto es importante, la Odisea. En el capítulo 3 se describe a la Odisea como una ciudad rica, próspera, orgullosa. En el tiempo de Nerón, la Odisea estaba en ruinas. Había ocurrido un terremoto grande. La Odisea se estaba reconstruyendo, ¿no? Pero todavía estaba en ruinas, ¿no? Entonces es muy difícil que en los tiempos de Nerón describan a la Odisea de esa forma. Éfeso habrá perdido su primer amor más fácilmente que una fecha tardía, ¿no? Difícil que tan cerca del ministerio de Pablo ya se hayan enfriado, ya se hayan olvidado de su primer amor, pero dándole más tiempo tiene sentido. Y los judíos comenzaron a llamar a Roma Babilonia después de la destrucción de Jerusalén y no antes. Entonces, por todas estas razones, y se puede ver mucho más, es una cosa reducida, pero lo más probable es que el apóstol Juan escribió el Apocalipsis más o menos en el año 95, durante el reinado de Domiciano. Bien, hablo un poquito de Domiciano. Se hacía llamar Dominus et Deus, Dios y Señor, ¿no? Y un cristiano en la ciudad de Pérgamo ya había sido matado según el Apocalipsis. Entonces la iglesia se está preguntando, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos huir? Porque en el libro de Hechos, a veces cuando venía la persecución, ellos huían. ¿Debemos pelear? Y me sorprende la cantidad de gente que dice, no era posible, la iglesia no podría luchar contra el imperio romano. No han leído el Antiguo Testamento. No han leído la historia de Gedeón, de Sansón, de Jonatán luchando con los filisteos, de tantas historias más. Si Dios hubiera querido que su iglesia peleara, fácilmente podrían haber peleado. Pero ellos estaban esperando ver qué debían hacer y el Apocalipsis fue escrito para ayudarles con eso. Bien, rapidito, me olvidé al principio. Yo soy Timothy Archer, fui misionero en la Argentina por 15 años, por eso tengo pequeña tonada argentina y un acento fuerte de Estados Unidos. Yo he trabajado en Latinoamérica por más de 35 años, ¿no? Y he estudiado Apocalipsis. Como dije, publiqué un libro sobre las 7 cartas de Apocalipsis, las siete iglesias de Apocalipsis. Dice que escribí. Bien, entonces por eso estoy enseñando este curso, así que creo que lo vamos a pasar bien. Así que para la segunda clase no tienen lectura aparte.
pueden ver, ya pueden comenzar a leer esos libros apocalípticos que están en el programa, ¿no? Que le voy a dar los detalles para la clase que viene. Pero bien, para esta primera clase, eso es todo. Dios les bendiga. Nos veremos en la próxima clase. Dios mediante.